Contento y reído sigue este viejo, sigue avanzando en la revolución, sigue combatiendo junto a su pueblo, junto a los serenos de corazón. Estamos orgullosos de tenerte pegado a tu pueblo para vencer, haciendo la historia del ELN desde las montañas del Santander. Fue allí que naciste para hacerte grande. Y en esa época es cuando ya estuvimos más en contacto en aquella expulsión de los tres compañeros de Domingo, Manolo y José Antonio, la expulsión de Colombia y su vuelta, aunque la hicieron clandestina, sin decir que se iban. O sea, nadie nos enteramos, aunque sabíamos que lo iban a hacer. Pero siempre lo llevaron en secreto y lo hicieron a través de Francia. Un saludo. ¿Tú te llamas? Yo me llamo Laureano Molina, soy de aquí, vamos, nacido en un pueblo de la provincia de Teruel, en Albarate del Arzobispo, y comenzamos a estudiar en el año 1951 en el seminario de Alcoriza, en la provincia de Teruel, con Domingo Laín, que éramos compañeros del mismo curso. Allí estuvimos 4 años y luego pasamos aquí a Zaragoza, a lo que se llamaba el seminario de Casablanca. Tú eres una persona de fe. Yo soy una persona de fe, pero hay que matizar en estos momentos. Podría decir, yo fui una persona de fe y sigo siendo una persona de fe, pero hay que poner muchos matices y muchas comillas. Bueno, usted estuvo en el seminario, ¿por qué razón? Yo me fui de mi pueblo, allí que están próximos a Alcoriza, me fui porque quería hacer algo por la sociedad. Y entonces, a quien vi en mi pueblo más dispuesto a dedicarse a los demás, era el cura. Porque claro, el médico era médico, pero tenía su familia, se dedica, los maestros los mismos, con toda su labor positiva y tremenda y grande, pero cada uno después tenía su familia. El cura se quedaba siempre solo y las 24 horas disponible. Y eso es lo que yo más o menos quería hacer. Ese era tu espíritu. Y ese es el espíritu por lo cual yo fui al seminario. Quería ser cura. Quería ser cura. Tu padre te dijo que está bien. Mi padre era un anarquista, un comunista libertario, en el que su respuesta, y eso resume un poco la historia en ese sentido de mi padre, que murió con 101 años, dijo que haga lo que crea él conveniente. Y entonces fui al seminario. Y entonces ya me hice cura obrero. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo te haces cura obrero? Es porque yo ya veía la situación. Hacerme cura obrero porque yo quería estar en contacto con la gente. Que es lo que después, o al mismo tiempo, mis compañeros Domingo Laín, Manolo Pérez y José Antonio Jiménez Comín, que en años era el mayor, porque este nació el 4 de agosto de 1933, por lo cual yo nací en el 37, me llevaba 4 años. Nosotros fuimos, tanto en el seminario como después, nos tomamos muy en serio 2 cosas, o mejor dicho, 3. El Evangelio, y hablo ahora por boca de Domingo, Manolo y José Antonio, las conclusiones del Concilio Vaticano II y la realidad. La realidad a la cual nos había ido encaminando, además de los estudios ideológicos, teológicos, sociología, que nos dio un profesor. Y a raíz de la lectura de la filosofía que entonces estaba muy en boga, especialmente en Francia, el existencialismo. El existencialismo era el que nos hizo bajar de las nubes teológicas e ir a parar a la realidad humana.
Ese sería el resumen de lo que, por lo cual ya en Francia los curas obreros habían empezado, y en Bélgica con Cardins, y en muchas partes, y en España. Los curas que fuimos obreros, la mayoría entonces estamos secularizados, nos hemos casado, tenemos hijos, yo en concreto tengo 3 hijos, entonces esa fue la trayectoria nuestra, y a partir de ahí, claro, a medida que te ibas poniendo en la realidad, que veías el sufrimiento de la gente, que veías, digámoslo así, la forma de proceder de Franco, de Francisco Franco Bahamontes, entonces comenzamos a ser contrarios a la dictadura del general. Y nuestra lucha fue política, sindical, humana, cultural, especialmente cultural. ¿Pero eso era clandestino? Eso era clandestino, totalmente clandestino. ¿No se podían dar cuenta los superiores? No se podía dar cuenta a nadie. Yo recuerdo que en mi casa de cura obrero en As Fuentes, allí tuvimos varias reuniones, pues grupos que entonces que llamábamos Reconstrucción Socialista, y el sindicato Unión Sindical Obrera, USO, y a partir de ahí era la lucha constante. Y ellos deciden en qué momento que tienen que partir hacia América Latina. ¿En qué momento se decide eso? Bueno, yo ya estaba entonces siendo cura en 5 Olivas. Ellos todavía estaban en el seminario, porque Domingo Laín, aunque era de mi curso, perdió unos años al ir a GAP, a los Padres Blancos, y aquello no le convenció mucho y se volvió otra vez. Y entonces perdió 1 o 2 años y se incorporó al curso de Manolo y de José Antonio. Entonces ellos prácticamente en aquel ambiente de darse totalmente a los demás, y había una idea muy extendida de ir hacia Hispanoamérica, hacia África también, y a partir de ahí ellos, yo seguía en 5 Olivas, fue también el momento que ya me hice cura obrero. Domingo fue a Colombia, estuvo allí trabajando en una ladrillera. A mí cuando le echaron de Colombia, íbamos con la moto mía que mi padre se trajo desde Burdeos, íbamos por ahí recorriendo pues, barrios y demás. Me decía yo, mira, he estado muchos días en que solo he comido una sola comida al día, y esta de arroz, y entonces he visto que no queda otro remedio más que tomar la determinación de caminar hacia una lucha, una actividad más fuerte. Los otros, Manolo Pérez y José Antonio, estaban en la República Dominicana. Pero, ¿ustedes tenían la idea esa de la misión? De la evangelización, sí. De los pobres. Sí, claro. ¿Pero para ir a salvar almas o para qué? No, para liberar a las almas de una esclavitud moral y mental primero, y de ir a la raíz de los males. Y la raíz de los males no es otra que la acumulación de capital en pocas manos, como ahora, y la mayoría estaban prácticamente en la indigencia. Esa era nuestra idea. Yo pensaba haber ido también, pero entonces una revisión médica que tuve me lo desaconsejó, porque yo no podía. Dice, vas a hacer el ridículo, porque con el calor y la humedad más te van a tener que cuidar a ti más que tú hacer nada por nadie. ¿Y tú en qué momento te diste cuenta que ellos iban a la lucha armada? Bueno, a mí Domingo Laín me decía, tengo que tomar una determinación fuerte. Pero cuando ya se juntaron los 3 aquí en España, ellos no dijeron a nadie, porque no les interesaba, no les dijeron a nadie que se iban a volver a Colombia e incorporarse a la guerrilla. Y a través de Francia, yo creo que eran los hermanos Frec Dimond, con los cuales les llevaron, no me acuerdo por dónde entraron, pero al final entraron en Colombia los 3. Lo que sí tengo que decir de José Antonio, porque ha sido lo que a mí más me ha impactado
en este momento la lectura, no solo de su biografía, que más o menos puedes conocerla, incluida la de la guerrilla, primero Golconda, los documentos de Golconda, y después lo que se sabía de la guerrilla. Era su gran espiritualidad. José Antonio era un hombre místico y poeta. Que un hombre, según se desprende de su diario mientras estuvo en el seminario, sea capaz de, con esa sensibilidad de místico al estilo tradicional, o sea, no estoy diciendo, sea capaz de dar ese paso en defensa de los pobres y en contra del egoísmo de los ricos, eso a mí me impacta. Cómo un hombre tan distinto terminó siendo revolucionario en su máxima expresión de la lucha de clases, como puede ser la guerrilla. ¿Tú estudiaste marxismo? Estudiamos marxismo de pasada, en ética, en filosofía, pero era todo en contra del marxismo, o sea que éramos antimarxistas. No, pero ¿ustedes dónde tenían esos libros de marxismo? ¿De dónde llegaban esos? ¿O qué los libros propios que estudiamos el marxismo entonces en el seminario, que era muy de pasada, eran los libros oficiales. No había problema porque eran los que estaban en contra del marxismo y del comunismo. Entonces, el tema está que cuando nosotros íbamos abriendo los ojos, especialmente yo, como mis padres vivían en Burdeos, iba trayendo libros de Francia. Por ejemplo, libros sobre el existencialismo primero, pero después, sobre todo, los libros de Radio Ibérico, que se extendieron entonces y se editaban en Francia, pues los íbamos leyendo y aquello nos iba abriendo los ojos, porque si queríamos saber algo más del cristal con que nos presentaban las cosas, tenía que ser rompiendo y saltando el cristal y ir al otro lado. Y eso eran los libros que nosotros... Hubo un momento, porque entre el seminario de Zaragoza, el seminario hispanoamericano, que es el que preparaba a los chicos para ir a Hispanoamérica o Latinoamérica, el de Bilbao, el de Barcelona y el de Valencia, de alguna manera teníamos una cierta relación y nos intercambiábamos apuntes clandestinos. Todavía conservo en mi cuarto trastero apuntes clandestinos, especialmente de Cuba, que era recién terminada o recién empezada la Revolución Cubana, y documentos del episcopado entonces de la Iglesia que hablaban muy positivamente de la Revolución Cubana, de Fidel Castro, y por supuesto después del Che Guevara. Ya todavía tengo en mi habitación un retrato del Che Guevara, o sea que eso, junto a un crucifijo, que es el que me regalaron para cuando me hice cura, y quiero decir que lo hemos compaginado esto. ¿Tú entonces te acuerdas del momento en que recibe la noticia que esta gente tus compañeros están en la montaña? ¿Tú recibes la noticia? ¿Cómo? Yo recibo la noticia especialmente, aparte de lo que si alguna cosa salía a la prensa, porque, por ejemplo, con Domingo Laín empezó que si ha muerto, que si no ha muerto, que si tal, que si cual, y de José Antonio, lo que nos había llegado al principio era que una serpiente le había picado y había muerto a causa de una picadura de serpiente. Eso parece que no es así tan exacto, porque el comandante Gavino, según la película esta de Liberación o Muerte, tres curas aragoneses en la guerrilla colombiana, pues dice que fue en una travesía de la selva y tal, posiblemente una insolación, no lo sabemos. El caso es que quizás José Antonio murió, si queréis en este sentido, de la forma menos gloriosa en la guerrilla, que fue muerte por insuficiencia vital, vamos a decirlo así. Los otros dos no murieron, Domingo Laín en un encontronazo con el ejército, y Manolo por enfermedad que no sabemos, no me acuerdo muy bien si murió en Cuba, que sí que fue al hospital de Cuba,
o volvió y murió en la guerrilla. No, esto no lo tenemos muy seguro, ¿eh? O sea que eso salía por los periódicos, las noticias salía, el Domingo Laín, el cura Domingo Laín está en la guerra. ¿Eso Sí, salía aquí? eso sí, salía en los periódicos de aquí de Zaragoza, sí. ¿Y qué ponían? ¿Son unos rebeldes? Hombre, algunos compañeros míos escribieron, como el compañero de curso Gonzalo Borrás, escribió sobre Domingo Laín, y también escribió Ángel Delgado, también otro compañero cura, y entonces había periodistas muy majos entonces, y ya empezaban a salir las cosas a pesar del control que había por parte del franquismo. Estamos hablando todavía de los años, porque Franco murió en el 75, en el 77, 78 se votó la Constitución. Bueno, pues esos años todavía era No, pero aquí se decía, ese es un comunista, es un cura, sí, un terrorista, ¿qué se decía? Tengamos en cuenta que los curas obreros, para el régimen de Franco, éramos todos comunistas. En cierto modo tenían razón, porque éramos comunistas dentro del espíritu de, si queréis, de los Hechos de los Apóstoles, del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Claro que éramos comunistas, no del Partido Comunista, que es distinto. Creíamos en un socialismo real, creíamos en una repartición de bienes, en igualdad de oportunidades, cosas que se han ido conquistando, porque de la época en Colombia, cuando Camilo Torres y demás, algún otro más, y estos, y la monja Leonores Guerra Rojas, me parece que es Rojas de Segundo, se enrolaron en la guerrilla. De aquella época a la actual Colombia hay mucha diferencia, aunque en el fondo el problema radical sigue existiendo, y sigue existiendo un poco la raíz de la guerrilla, en el sentido que o se liberan los pobres o este mundo no tiene futuro humano por lo menos. O sea que tú habías leído a Camilo Torres. Sí, teníamos noticias, y ellos también, cuando fueron a Colombia, ya lo sabían. Sí, habíamos oído, porque además nos llegaban apuntes clandestinos, o sea que informados de alguna manera estábamos. No estábamos totalmente informados, pero de alguna manera sí. Entonces... ¿Ustedes lo vieron como un mártir, a Camilo Torres? Sí, claro. No, de todas. Y para mí, más santo, como Domingo Laín, más santo que cualquier otro santo de estos que han hecho oficialmente. Y no quiero nombrar a nadie. Pero para mí, más santo. El concepto de yihad en el Islam y en el cristianismo, ¿tú crees que eso fue una yihad? De alguna manera, que estas personas se fueron allí a tomar las armas, como un yihadista se va a tomar las armas ahora en Oriente Medio. ¿Eso qué paralelismo puede tener? Paralelismo que en cuanto que los dos de alguna manera usaban las armas, pero el fondo no es igual. El fondo no es igual. El yihad o guerra santa en la Iglesia Católica se dio a través de los siglos, y la Iglesia lo empleó en las cruzadas, con la Inquisición, en muchas ocasiones. Ahora, una guerra santa defendiendo a los pobres especialmente y frente al egoísmo de los ricos, eso se había dado algún caso en la historia de la Iglesia. En el fondo es una guerra santa, pero distinta. No se trata de matar por matar, que no se debe matar. Se trata de defender al pobre. Y si el rico se pone de tal manera, como suele ocurrir, y tengamos en cuenta toda la estrategia del capitalismo actual, del neoliberalismo rabioso y de alguna manera criminal, porque es criminal, muere mucha gente, no solo en guerras, en guerrillas, sino de hambre, sobre todo de hambre y de pena, pues claro, eso es una guerra santa, por supuesto. Mantengo, matar no es válido, pero dejar que mueran y dejar que el capital se coma como un tiburón
a los pobres tampoco es lícito. Por la promoción del hombre, la defensa del hombre, enfrente a todo lo que impida que el hombre sea hombre, en el sentido humano de la palabra. Y eso es importante. Por lo cual, y existe toda esta teología de la liberación, llamada de la liberación, que teología de la liberación es liberar al hombre, primero de sí mismo, de una religión que era el opio del pueblo según Carlos Marx, y sobre todo de abrir los ojos a la gente sencilla, diciendo tenéis posibilidad de salir de esta situación, pero hay que unirse, y hay que unirse contra la dictadura capitalista, que es más fuerte que las dictaduras políticas. Y entonces ya me hice cura obrero. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo te haces cura obrero? Es porque yo ya veía la situación. Pero hay una diferencia en que, con esta teología de la liberación, es que para nosotros, y yo hablo ahora como lector ávido de la teología de la liberación, para nosotros en estos momentos es más importante el hombre que Dios. Sin el hombre no hay Dios. Y sin Dios, lo que supone como idea, no hay humanismo radical y profundo. No hay más Dios, o hacemos que el hombre, la humanidad, sea profundamente humana, en el sentido de amarnos los unos a los otros, y en el sentido de hermandad total, solidaridad total, distribución de riquezas, dar al que necesita. No tiene sentido lo que está pasando ahora con los inmigrantes de Siria y demás países de Oriente. No tiene sentido lo que está haciendo Europa. Europa está renegando de su propia esencia. Ese esfuerzo que hagamos por menos enfoque en una divinidad cósmica todopoderosa, ese Dios que no podemos conocer nadie, es hora, está llegando la hora de que ese esfuerzo se haga en conocer profundamente al hombre, en hacer del hombre nuestro objetivo. En el fondo es lo que decía Nietzsche, el hombre Dios, o sea, el superhombre. Claro, él lo decía también desde un sentido en contra de lo que estaba viendo en su tiempo. Pues en el fondo ahora estamos, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de lo que el existencialismo planteaba, nos hizo meternos en la realidad, nos hizo bajar de las nubes teológicas y encarnarnos en la realidad. Por eso fuimos curas obreros, y después de ahí, por eso se hicieron curas guerrilleros, Domingo Manolo y José Antonio. Yo no pude ir a Colombia por eso, tengo desde el seminario, o quizás antes, bronquiectasias. Y entonces en aquellos años incluso llegué a echar sangre por la boca, y entonces yo me quedé aquí en la retaguardia. ¿Tú hubieras tomado un arma? En aquel tiempo sí. Ah, estabas dispuesto. Sí, en aquel tiempo sí. Tú querías defender al pueblo. En este tiempo, pues es que en este tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que nos vaya consumiendo el capitalismo voraz como un tiburón sin entrañas que está devorando? Bueno, si no hace falta más que abrir los ojos. Lo que no comprendo es que como haya cristianos católicos. Para mí ser católico no es lo mismo que ser cristiano. No es lo mismo ser cristiano, seguidor de Jesús de Nazaret y creyente del Dios de Jesús de Nazaret, que fue distinto del que concebían los judíos. No se puede ser así creyente. Hay que ser creyente primero en el hombre. Si para creer en el hombre hay que dejar de creer en Dios, creamos en el hombre, que ahí sí que no nos equivocamos, porque a ese otro Dios nadie lo conoce, nadie. ¿Cristo hubiera también tomado un fusil? Bueno, se lo plantearon algunos, hay versiones, hay estudios, hay esto de que
Lo que Judas quiso hacer de Jesús es poner en el disparadero. El tema es que Jesús optó por la violencia pasiva, no como la violencia activa, como puede ser, pero no se puede imponer a nadie una cosa y otra, es que no es tan fácil, depende de las circunstancias. Las circunstancias de Domingo Laín, Manolo y José Antonio les llevaron por la violencia activa, y entonces nosotros estábamos haciendo aquí otro tipo de violencia luchando contra el régimen de Franco, acercándonos a los hombres. A raíz del concilio no solo los hombres iban a la iglesia, sino que la iglesia empezaba a ir a los hombres. Incluso hacíamos la misa, la hacíamos en las casas con la gente, en los barrios, fuera de todo tinglao litúrgico, o sea que... ¿Cómo enfrentar la violencia de un Estado fascista colombiano? ¿Con oraciones? No, con oraciones no se consigue apenas nada, a no ser que la oración sea en el sentido de reflexión en común y se saque la conclusión de que aquí hay que hacer algo. En ese sentido la oración podría valer, pero lo que tiene que valer es que hay que tomar una determinación para que los ricos egoístas no dominen el mundo, que es lo que está ocurriendo. Y no basta más que abrir los ojos. Ahora no hay problema para que nadie pueda informarse. No hay problema. Tampoco lo que tenemos que hacer es dejarnos engañar porque el capitalismo es tan fuerte y es tan ladino que nos va presentando como bueno lo que realmente no lo es. Es una lucha feroz del capitalismo por desterrar todo lo que sea las conquistas de las clases sociales. Y ahí no se puede permanecer con los brazos cruzados. Hay que tomar partido. Ir haciendo que la gente cada vez sea más austera en el sentido mejor de la palabra, es decir, no dejarse llevar por la sociedad de consumo y decir, vamos a frenar de alguna manera el capitalismo. O sea, una revolución cultural, como se decía también en aquellos tiempos. Es necesaria una revolución cultural. Todo lo que haga falta hacer en un momento dado. Las circunstancias mías en aquel tiempo no fueron las mismas circunstancias que las de Domingo Manolo y José Antonio, pero ellos hicieron aquello y yo no lo puedo condenar. Más para mí son santos, auténticos mártires de la guerrilla. Para el Estado colombiano son terroristas. Más terrorismo, matar de hambre, media humanidad, jodo, perdón por la expresión, pero eso sí que es terrorismo. El capitalismo está devorando la riqueza del mundo. Nunca como ahora ha habido tanta riqueza en el mundo y nunca como ahora están en pocas manos esa riqueza y los demás están penando de escasez y de sufrimiento. Y basta con ver lo que está ocurriendo. ¿Y tú crees en la paz en Colombia? ¿La paz, esa paz que se va a firmar, eso qué es? ¿Qué paz va a haber en Colombia? La paz sin justicia no puede haber paz. Eso es un engaño. O sea, hay que luchar por la paz, pero sabiendo que yendo a la raíz de la paz está la justicia. Decía, la caridad ya no es suficiente, hay que ir a la justicia. Caridad sin justicia es un cuento, lo mismo que Dios sin el hombre es un cuento. Y entonces, si tienes al hombre aquí, como decía San Juan en su Evangelio, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y a tu prójimo a quien ves? Le vuelves la espalda. Ya no hay guerrilla en América Latina. Los últimos son las FARC, el ELN. En América Latina, ya, bueno, Centroamérica, el Ejército Revolucionario del Pueblo en Guatemala, luego en Salvador, las guerrillas de Salvador, en Nicaragua, el Frente Sandinista. Eso ya se acabó. Ya el joven no va a ir a la guerrilla. El problema es que si eso significa ir hacia la negación de sí mismo en cuanto sentimientos, pensamiento, ideología, la teología de la liberación es liberación y liberar al hombre. Y liberar al hombre primero de lo que le engaña.
Eso es lo que nos ha llevado a comulgar sin darnos cuenta con toda la corrupción que ha habido. Hay que ser radicalmente justos, yendo a la raíz de las cosas, de los males, de las situaciones, y poner el remedio. ¿Dónde está el espíritu de Manuel Pérez hoy? Enséñame ejemplos prácticos y reales aquí en España. ¿Dónde está Manuel Pérez en España? Una persona como Manuel Pérez en España. Bueno, pues ¿Dónde está? Lo primero estaría Manuel Pérez estarían en el 15 de mayo, por supuesto. Estarían en los scratches. Estarían en la revolución cultural. Pero revolución cultural en cuanto a liberar a la gente de los ensueños que le meten y que vea la realidad. Pero ¿cómo puede un católico, si es cristiano, votar a partidos que defienden a ojos cerrados el capitalismo salvaje y criminal? No es comprensible. Es comprensible en cuanto que sus mentes no están liberadas de sí mismas. Yo no creo en el mismo Dios de entonces. De ese Dios soy ateo. Del Dios de Jesús de Nazaret, que también fue ateo según la religión judía, y por eso lo mataron, en ese Dios que Europa es fiel reflejo y gendarme de un capitalismo estúpido, pues en ese Dios no se puede creer. ¿Dónde está la memoria histórica? ¿Se han olvidado del padre Manuel Pérez? ¿Se han olvidado aquí del padre Laín? ¿Dónde está la memoria histórica? No, aquí, dímelo. Por supuesto, los amigos, compañeros y coetáneos no nos hemos olvidado. Por eso se hizo, entre otras muchas cosas, aparte de los libros que se han ido escribiendo y las películas que se han ido haciendo, es para que la gente de ahora, la juventud de ahora, siga viendo y siga reflexionando para que tomen una determinación, pero eso es así. El padre Manuel Pérez, ¿de qué pueblo de Aragón es? Manolo Pérez era de Alfamén, un pueblecito a unos 60 kilómetros o 50 kilómetros de Zaragoza. Domingo era de Paniza. En el fondo todos los pueblos han ido mejorando a base no de lo que nos han querido regalar los de arriba, sino a base de lo que hemos ido conquistando desde abajo. Y José Antonio Jiménez Comín era de Ariño, de un pueblo minero. Cómo fue capaz de enrolarse en una guerrilla en defensa de los pobres. Lo dio todo hasta su muerte. Lo mismo que Manolo, sí. Domingo, Camilo Torres y todos los demás sacerdotes y guerrilleros. ¿Por qué tú piensas que ellos salieron de Aragón? ¿Cómo es posible que esos tres curas de aquí de Aragón, da la coincidencia que se van a Colombia? No, eso fue una decisión, si quieres, un poco fortuita. Si se quería hacer un servicio en Hispanoamérica, en Latinoamérica, pues había que tomar una opción. Unos fueron a un país y otros a otros. Aquí hay algún compañero que estuvo en Bolivia, del cual también fue echado de Bolivia. La lucha es fuerte, la que nos espera. Adelante, ánimo, colombianos. Contento y reído sigue este viejo, sigue avanzando en la revolución, sigue combatiendo junto a su pueblo, junto a los serenos de corazón. Estamos orgullosos de tenerte pegado a tu pueblo para vencer, haciendo la historia del ELN desde las montañas del Santander.